Ok, mi reptil, sinceramente siento que voy a desmayarme al tener este ejemplar aquí. Estas son de Tailandia. Es de las hormigas más grandes del mundo. Y vean, mis amigos, tiene un precio de 20,000 pesos esta pitón. Este es un macho, tiene un año y tiene un costo de 3,500 pesos. Justamente ese es el pez vivo y ese es su sistema óseo. Mira, este creo que es el más exótico que tenemos. Está ahorita en 40,000 pesos. Estos son un poquito más inquietos y estos particularmente brincan. Si yo lo dejara, como lo están viendo ahorita, ellos les gusta brincar. Estos también están en alrededor de 6,500 pesos. Mira, este es un ejemplar que ya es bastante avanzado en cuestión de la cruza selectiva que tiene. Estamos hablando de que este tiene un precio de 6,000 pesos. Hey, ¿qué tal, amigos? Eso es todo de Tubacán. Hoy traemos un nuevo video. ¿Qué, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Sí, amigos, hoy estamos en Animalia y hoy vamos a grabar un video sobre todo lo que podemos encontrar en esta edición 2023, obviamente del mes de noviembre. Es impresionante, yo nunca había visto tanta gente en un evento de Animalia. Probablemente se puede ver en la parte de atrás que casi ni se puede mover, se puede caminar, así que esperemos que este sea un gran video. Antes de continuar, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Espero que se estén escuchando bastante bien porque hay mucho ruido y espero que tanto el micrófono que tengo aquí como el micrófono de la cámara graben perfectamente mi voz. Así que, licenciados, sin más preámbulos, comenzamos. Pues bueno, licenciados, hoy hemos venido a Animalia y como pueden ver, pues hay bastante gente. Vamos a comenzar nuestro recorrido. Ya hemos hecho una caminata previamente para ver qué stand podemos grabar. Afortunadamente todos los stands están súper geniales. Hay animales bastante exóticos, animales con precios bajos y animales con precios un poquito altos. Pues recuerden que aquí siempre hay precios que se adapten a cada bolsillo de nosotros. Así que vamos a comenzar a grabar. Esperemos llevarnos unas buenas sorpresas, ver qué podemos encontrar, porque realmente hemos visto animales increíbles, mis amigos. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a grabar y vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí en Animalia. Y el primer stand que vamos a grabar, mis licenciados, es aquí. Vamos a ver que tienen pues varias crías de diferentes reptiles. Aquí vamos a ver geckos, que son geckos crestados, que están en la parte de acá. Vean, este está en 3,700. Aquí vemos mucho más pequeñitos. Vean, no se puede observar muy bien debido a que están en un topper pequeño, debido a que pues, los comercializan. Esto están en momentos pequeños o ratos momentos para que puedan apreciarlos. Creo que igual aquí es una pogona, si no me equivoco, en la parte de acá. Y en la parte pueden ver bastantes ejemplares. Aquí vemos uno en 4,500 en la parte de acá. Y aquí vemos tallas más pequeñas. ¿Ya vieron? Desde tallas más pequeñas de 3,800 y podemos ver tallas más grandes de 3,700. Este se ve muy grande, no sé por qué sea el cambio del precio. Aquí vemos varios ejemplares y aquí vemos algunos camaleones que vemos en la parte de acá. ¿Vale? Vean, esos camaleones tan pequeñitos. Están justamente aquí. Y de hecho que hay uno que está mudando de piel. Vean como si estuviera pelando, pero eso es porque está mudando de piel. Pues, mis licenciados, hoy estamos con el buen Pablo. Pablo, antes que nada, gracias por la oportunidad de grabar aquí contigo. Y nos gustaría que nos explicaras qué fue lo que te viste hoy en Animalia, Pablo. Perfecto, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues esta vez trajimos una variedad bastante importante. Trajimos por un lado geckos leopardo, que es lo que normalmente nos distingue, con una gran variedad de colores y precios. También traemos geckos cola gorda, traemos pitones bola, traemos camaleones de velo, traemos geckos crestado, traemos geckos gárgola, traemos dragones barbudos. Es lo que trajimos para esta temporada. ¿Nos pudieras mostrar algunos ejemplares que pueden distinguir su tienda? Sí, claro, mira, nosotros lo que nos distingue es que son ejemplares 100% legales, todo es criado en nuestras instalaciones. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo importante por tratar de demostrar que se puede hacer las cosas de manera legal y poder tener una buena calidad, ¿no? Parte de lo que nosotros intentamos hacer normalmente es, en base a cruza selectiva, tratar de sacar características de los ejemplares que hagan que se vean diferentes de cómo son en su estado salvaje y en su estado natural, pues para que haya una diferencia de lo que nosotros hacemos como criadores contra lo que se puede encontrar en estado natural, y entonces exista esa diferencia de la crianza en cautiverio, ¿no? Que es algo que ofrecemos para que no exista la depredación de los ejemplares de su medio natural, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una pitón bola con un patrón distinto a lo que encontraríamos en un estado salvaje, ¿no?
Okay. ¿Esta pitón bola es el tamaño que logra crecer o puede desarrollarse un poquito más? No, estas son crías de alrededor de 3-4 meses de nacidos y su talla máxima para las hembras, que son las que son más grandes, es alrededor de 1,5 metros y llegan a pesar unos 500-600 gramos, más o menos. Por tu experiencia, ¿a qué edad recomendarías que pudiéramos comenzar a tener un animal de ese tipo? Mira, en realidad son animales súper dóciles, como puedes ver aquí en la manipulación que yo le estoy dando. O sea, son animales que están totalmente acostumbrados a ser manipulados, ya están bastante domesticados, es lo que podríamos decir. Como con cualquier otra mascota tradicional, si lo quisiera tener algún menor, un niño, obviamente va a tener que tener el apoyo de sus padres, de algún adulto, para poder garantizar que le podamos proveer siempre el bienestar adecuado en cuestión de alimentación y de limpieza. Pero todas las especies que nosotros manejamos son lo que nosotros llamamos ejemplares aptos para ser mascotas. ¿Qué significa? Que esto no represente un riesgo para un niño que lo tenga en su recámara, pero tampoco para el ejemplar. Es muy importante que la relación de bienestar sea en los dos sentidos. Cualquiera de los ejemplares que tenemos aquí lo puede tener un niño sin ningún problema, sin riesgo de que sean peligrosos, ponzoñosos, venenosos, nada. En realidad todo es muy domesticable ya todo esto. Mira, este es un ejemplar que ya es bastante avanzado en cuestión de la cruza selectiva que tiene. Estamos hablando de que este tiene un precio de 6,000 pesos. Todos nuestros ejemplares están acostumbrados a comer alimento descongelado, precisamente para que sea más sencillo de alimentarlos. Y ahora yéndonos a la parte más tradicional nuestra, que son los geckos leopardo. En los geckos leopardo también existe ya una gran manipulación, por así decirlo, de la cruza selectiva para conseguir coloraciones. Ese es un representante muy claro de lo que se busca cuando empieza a hacerse la cruza selectiva, que es que el animal tenga unas tonalidades súper elevadas. Y eso es lo más característico de los geckos leopardo y que normalmente es lo más apreciado, son los tonos naranjas como el que estamos viendo aquí. Que obviamente estos ya son muchas generaciones tratando de intensificar el color. Son ejemplares súper dóciles, como pueden ver. Pues yo lo puedo, o sea, ni siquiera intentó brincar, yo lo puedo manipular. Y esa es una especie muy recomendable para iniciarse en el tema de los reptiles, porque son de cuidados bastante sencillos, bastante simples, son muy dóciles, son manipulables, entonces digamos que esto es algo muy aconsejable para iniciarse. Muchas de estas especies, no es el caso de todas, ya están en peligro de extinción en su medio natural, en su hábitat natural. Al nosotros poder criar esto en cautiverio, lo que estamos ayudando es a evitar que exista la depredación de estos ejemplares de su medio natural. Y nosotros tratamos de dar también un diferencial, porque obviamente son ejemplares saludables y acostumbrados a vivir en cautiverio, y no podrían, si los regresáramos a vida libre, no podrían sobrevivir porque están ya totalmente domesticados y acostumbrados a la dependencia ya del ser humano, como con cualquier perro, con cualquier gato a veces, ¿no? Y algo que es muy importante, esas especies no son nativas de México. Esas particularmente, por ejemplo, son del área de Pakistán, de Irak. Pues si nosotros liberáramos estos ejemplares, estaríamos liberando fauna exótica en un hábitat que no le corresponde, y eso puede llegar a ser un problema y un desequilibrio ecológico, y entonces esto nunca debe hacerse, nunca se debe de liberar un ejemplar de los que tenemos aquí en estado libre. Eso ya es imposible, ¿no? Este es un ejemplar que, como les decía, ya tiene una manipulación y un trabajo genético de muchas generaciones, que es de lo más elevado que llegamos a manejar y cuesta alrededor también de 6,000 pesos. Perfecto. Para mis amigos, realmente es un ejemplar espectacular. Su tonalidad es realmente muy intensa y los patrones que manejan es increíble. Vean nada más. Este año estamos muy emocionados porque hemos incursionado, aunque hemos trabajado todas estas especies durante muchos años, nunca habíamos tenido disponibilidad suficiente como para traer a la expo lo que son los geckos cola gorda. Son geckos súper apreciados, también súper dóciles, muy similares en cuidados y en características al gecko leopardo, pero estos rara vez se ven en este tipo de exposiciones que estén disponibles para el público en general, ¿no? Y aquí también podemos ver ya también un trabajo en cuestión de las genéticas de los ejemplares. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un gecko cola gorda Zulu, que se llama Zulu por el patrón que tiene en la espalda, que parece la punta de una lanza, que estos animales son originarios de Nigeria, entonces ahí es una tribu que utiliza este tipo de lanzas, y entonces por eso es el nombre Zulu. Ok, o sea, el patrón que tiene es muy increíble. Es muy característico. Efectivamente, sí. Pablo. ¿Este animal puede crecer un poco más o esa es la talla que No, estos son ejemplares juveniles. Un ejemplar adulto, nada más simplemente para que lo comparemos. Aquí podemos ver un ejemplar adulto.
Y aquí podemos ver también claramente el por qué se llaman cola gorda, ¿no? Aquí está muy claro que es para simular otra cabeza que pueda confundir a sus depredadores. Ok, hasta donde yo tengo entendido, ese tipo de animales, ese es como su método de defensa. Exactamente. Cuando se sienten en peligro o sienten amenazados, lo que hacen es soltar la cola para que su depredador se confunda y ellos puedan huir, ¿no? Exactamente, así es como funciona. Desprenden la cola sigue teniendo movimiento. Y entonces ellos pueden escaparse mientras el depredador se queda distraído con la cola. Después de un tiempo pueden lograrla, desarrollarla otra vez o se quedan. No, sí, de hecho este en particular, de todos los que tenemos, es el único que tiene la cola regenerada. Entonces vemos que esto es lo que acaba sucediendo con su cola regenerada, ¿no? O sea, sí la regeneran de manera completa. Aquí tenemos otro adulto, para que veamos la diferencia, sin cola regenerada, donde aunque sigue siendo gorda, es un poquito más estética, si lo pudiéramos decir así. ¿Este se puede considerar como albino? No, bueno, este también es un Zulu, también tiene el patrón de la espalda, pero este además se llama caramel, que es lo que provoca que se tenga este tono más bajo de color. Perfecto, Pablo, realmente sus ejemplares son increíbles, desde una talla pequeña hasta una talla grande. Y esto refleja lo que comentas, son animales tranquilos, son animales que ya están acostumbrados al manejo del humano. Totalmente. No son nerviosos y creo que esa es una gran ventaja para quien guste llevarlo a casa, pueda manipularlo sin ningún problemita. Exactamente, de eso se trata. Pablo, ¿este tipo de ejemplares qué es lo que llegan a comer? Todos estos ejemplares que estamos viendo son insectívoros. Entonces, y su dieta es prácticamente en su totalidad insectívoro. No debe darle de comer otras cosas que no sean insectos y hay que tener mucho cuidado de que el insecto que se les provea también sea de origen de criadero. No cometamos el error de ir a capturar chapulines o grillos al jardín, porque no podemos saber exactamente qué otros patógenos pudieran cargar, ¿no? Tanto pesticidas como parásitos que le van a hacer daño a nuestro ejemplar. Estos también están en alrededor de 6,500 pesos. Ok, ¿sin importar la talla o igual? Aquí más bien la talla no es lo que dicta el precio, es más bien el tema genético, la variedad y los colores del trabajo que requieres para llegar a esas coloraciones o a esos patrones. Perfecto. Ahora les voy a presentar otra especie que trabajamos, que también es raro verla en este tipo de medios, que es el gecko gárgola, ¿no? Este gecko tiene la característica, y por eso se le llama gárgola, de que parece que es de piedra. Estos ejemplares también son dóciles, también son muy tranquilos. A diferencia de los que ya vimos anteriormente, estos son arborícolas. Tienen la característica de poder trepar sobre casi cualquier superficie y entonces a ellos les gusta vivir en las partes altas de las ramas y de los troncos. Entonces, pero también, si pueden ver, son ejemplares relativamente dóciles, ¿no? Estos son un poquito más inquietos y estos particularmente brincan. Si yo lo dejara, como lo están viendo ahorita, ellos les gusta brincar. Entonces estos son ejemplares que, aunque se pueden manipular bien, hay que tener cuidado porque hacen esto. Pero simplemente es cuestión de conocer a tu ejemplar y saber que ese es un comportamiento normal. Pablo, la verdad que eres el primer stand que comenzamos a grabar y comenzamos con el pie derecho. Todos los ejemplares están fenomenales y realmente se ve que hay un trabajo arduo detrás de estos ejemplares, tanto en la manipulación como en sus cuidados, y sobre todo es que eres una persona que sabe, y eso es muy importante para el cliente, porque cuando el cliente pueda tener alguna duda, va a encontrar la información correcta. Estoy más que seguro, Pablo, que va a haber personas que estén interesadas en adquirir algún ejemplar contigo. Platícanos dónde te pueden encontrar, eres de la Ciudad de México, redes sociales, WhatsApp. Mira, muchas gracias. El criadero está en Tizayuca, Hidalgo. Como estamos muy cerca de la Ciudad de México, tenemos la posibilidad de contactar a nuestros clientes directamente en la Ciudad de México y hacer entregas personales. De todos modos, ya tenemos una red de distribución desarrollada muy importante y podemos hacer envíos totalmente legales y seguros a casi cualquier parte de la Ciudad de México. Y nos pueden encontrar como Camaleónides en todas las redes sociales, directamente Camaleónides, puede ser Facebook, Instagram, TikTok, ahí estamos. Y nuestros catálogos están disponibles para que ustedes los puedan apreciar si es que están interesados en comprar algo en nuestra página web, que es www.camaleonides.com.mx. Afortunadamente hay personas que nos ven desde otros estados y probablemente de otros países. ¿Haces envíos dentro del país de México, fuera del país de México? También exportamos. Para exportación, el único tema es que los costos de exportación son elevados, que tenemos que hacer trámites específicos para poderlos subir a las aerolíneas. Y entonces el costo de toda esta logística más el envío aéreo es muy alto. Entonces, para que esto esté costeable, tenemos un mínimo de compra para que el costo de todo lo que es la tramitación y el envío se pueda dividir entre el número de ejemplares, pero sí hacemos exportaciones. Ya estén mis amigos,
Realmente buen Pablo y todo su equipo tienen una gran experiencia y una gran cantidad de ejemplares que ustedes pueden encontrar con ellos. Así que ya saben, cualquier duda, pregunta, sus redes sociales, información va a estar apareciendo aquí en pantallita o bien estará en la descripción de este video. Pablo, de verdad, es un gusto haberte conocido y gracias por darnos esta entrevista. No, al contrario, suerte. Sí, mis licenciados, ahora vamos en este stand y lo que vemos aquí son arácnidos, tarántulas, y justamente se encuentran en la parte de acá. Aquí podemos ver algunas tarántulas. Están en la parte de acá. Ahorita a ver si nos dan oportunidad de poder grabar bien para que observemos unas buenas imágenes. Y justamente aquí está una tarántula. Está muy pequeñita. El local se llama de esta manera Eureka, ¿vale? Y solamente igual pueden encontrar aquí geckos de este tamaño. Acá hay mucho más geckos. Aquí vemos geckos desde 1,000 pesos. Este gecko cuesta 1,000 pesos. Bueno, de hecho todos cuestan $1,500. La parte de abajo, este gecko como el que vimos anteriormente, está en 3,000 pesos. Este eclipse hembra está en 1,500 pesos. Y vean el color de este gecko. Vean, es un color bastante intenso, mis licenciados. Y este tiene un costo de 4,800 pesos. Vean el tamaño de la cola, es realmente asombroso. Recordemos que las tarántulas son mascotas que yo sé que no se pueden tocar. A veces estas tarántulas suelen estresarse, cuando se estresan suelen aventar como su pelucita que tienen y eso puede ser tóxico para algunas personas. Las tarántulas nomás son para observarlas, jamás deben de tocarse. Sí se pueden manipular, pero muy poco. De lo contrario se puede estresar y eso puede ser pues malo para el ejemplar. Pues mis licenciados, hoy estamos con el buen y Granito y hoy no lo vemos grabando videos, sino como lo pueden ver ustedes en pantalla, lo vemos detrás de un stand. El día de hoy, ahora sí que vinimos con parte de nuestros amigos de Black Soul. Ahora sí que yo soy el chalán estrella y vinimos a traer un poco de lo que hay en la PIMS, que son pitones bola. De este lado tenemos algunas pitones bola, desde fases algo comunes, como vienen siendo estas, y hasta fases aún mucho más, más exóticas, como viene siendo esta Hypo Clown Heteropyte. Esta es una pitón bola y ahora sí que como su nombre lo dice, prefieren hacerse bolita en forma de defensa. Es por eso que de los reptiles, ahora sí, si quieres iniciar en este mundo, son de los que más recomiendo. ¿Esos animales, Granito, son agresivos, son pasivos o cuáles son las precauciones que vamos a tener al momento de comprarlas? Mira, estos animales no son agresivos, obviamente que entre más manejo tengan, pues ahora sí que llegan a ser un poco más dóciles. Perfecto. Este ejemplar, Granito, más o menos ¿en qué precio es el que anda? Mira, creo que es el más exótico que tenemos. Está ahorita en 40,000 pesos. 40,000 pesos, genial. ¿Puede crecer más o así ha sido su tamaño? Así es, puede crecer más. Llegan a medir de entre 1 metro a 1,5 metros. Generalmente las hembras son mucho más grandes que los machos. Tenemos aquí otros pytes. Bueno, unos pytes. Que estas son, Ay, vamos a quitar esto. Ok, bonito. Este está increíble, o sea, el color, el patrón que tiene es realmente asombroso. ¿Cuál es el nombre de esta serpiente? Si no me falla, esta era pastel, era super pastel pie, creo. Ok. ¿Y el precio de este ejemplar, Granito? Está en 25,000. 25,000 pesos. Wow. Todos los ejemplares que están manejando aquí ya están con el manejo humano, ya lo podemos manipularlo, o sí. Todavía tenemos un trabajo detrás de. Ya la mayor parte tienen así que un poco de manipulación. De hecho, pues ahorita como estamos en la expo están un poquito estresados, ¿no? Pero ya cuando lleguen a casa van a ser van a estar más relajados y puedan manipularlo de una manera más fácil. Okay. ¿Crees que puedas darme la oportunidad de poder tomar una de esas serpientes? Sí. ¿Tengo que tener alguna preparación o nada más es preparación mental? Preparación mental más, amigo, porque hay mucha gente que sí le tiene miedo y pues sí, como que llegan a ponerse muy nerviosas. Por ejemplo, te voy a pasar esta Mojave Pie. ¿Puedo tomar de esta manera? Okay. La presión es hoy, vean mis amigos. Ahí está. Bonito, dame chance de poder grabarla. Y con esto. ¿Me está viendo? Uy, canijo. Vean mis amigos, o sea, la textura es bastante rara. O sea, luego se siente la fuerza que puede tener un ejemplar. Más o menos como cuál es la fuerza que puede ejercer un ejemplar de ese tamaño. Bueno, estos ejemplares ya llegan ahora sí que a asfixiar a ratas adultas, que es como la manera en la que cazan. Ok, vean mis amigos. Entonces ya pueden hacerse una idea de qué tan fuerte aprietan. Y, o sea, pueden ver, yo sinceramente soy bien miedoso. Si vieran mis manos están totalmente sudadas, mis licenciados.
pero como dice el buen Uranito, son ejemplares bastante pasivos, tranquilos, que en este caso en vez de atacar, lo que hacen es hacerse bolita a modo de protección. De verdad que si yo tuviera la oportunidad de llevarme un ejemplar, me llevaría esta, pero seguramente es bastante cara. Miren, este es otro ejemplar. Esta, amigos, es una Mojave GHI Cinnamon Pastel. Ok, esta es una de las exóticas que tienes. Así es. Y dice más o menos cuál es el precio que logra tener. Esta ahorita tiene un precio de 27,000 pesos. ¿Esos ejemplares se pueden encontrar en la naturaleza, Uranito, o ya son modificados genéticamente? Miren, estos ejemplares no los vamos a poder encontrar en la naturaleza, puesto que han sido seleccionados artificialmente a través de muchísimos años. Y es muy rarísimo, bueno, es muy poca la probabilidad de que te llegues a encontrar algo así. Lo más probable es que te llegues a encontrar en la naturaleza ejemplares como lo son esta Red Stripe, que es más parecida a una nominal. Ok, estas son las que podemos encontrar en la naturaleza, pero esta que tienes en la mano debe ser bastante difícil o imposible. Es casi imposible encontrarla, puesto que son muchísimos genes que tuvieron que haber pasado a través de... Vean el color mismo, vean esa línea blanca que tiene, vean nada más, ufas, y vean esta. Esa sí creo que es muy común, esa creo que es bastante común verla en los mercados, en los acuarios. Uy, canijo, tengo Uranito, uy, no, también miedo. Vean, o sea, vean el patrón de este ejemplar al patrón que vemos aquí justamente en la manita, y cuando le toque el sol, siendo como que aumenta más el color, ¿no? De hecho, si la ponemos vean aquí, nada más, amigos, llega a algunas partes a ser como tornasol. es realmente asombroso. Bonito, para personas que estén interesadas en algún ejemplar de los que están manejando, ¿dónde los pueden encontrar? Mira, ahorita si quieren ejemplares de pitón bola o burmeses, también, bueno, nos pueden encontrar como Ball Python Black Soul, aquí están. Ok. Igualmente aquí está el número y en las redes sociales nos pueden encontrar igual como Ball Python Black Soul. ¿Hacen envíos o nada más hacen entregas en la ciudad? También hacemos envíos a, creo que a toda la República. Y igual por si les interesa, con gusto los atendemos. Ahí están, mis amigos, estas son las atenciones que el buen Uranito puede entregar. Te felicito por este proyecto que estás comenzando, o que ya has comenzado. Esperamos que te vaya súper bien. Y vean, justamente todo este rot que vemos en la parte de acá son todos los ejemplares que están manejando nuestros amigos de Black Soul. Vean nada más, son una gran cantidad de ejemplares. Así que, Uranito, nos despedimos. Nosotros seguimos aquí. Adiós. En Animalia. Adiós, amigos. Ahora estamos con nuestros amigos de Dragon Factory, que vemos en la parte de acá, mis licenciados. Ahí están sus redes sociales, números telefónicos, y vamos a ver los ejemplares que trajeron. Recuerden que los amigos de Dragon Factory son los que encargados de manejar pogonas. Y vean nada más a este condenado o esta condenada bastante tranquilo, contento, como que no le preocupa nada, está pasando el rato. Ya abrió los ojitos, como que no le gustó mucho nuestro comentario. Ahí está un ejemplar, su color es muy padre, y aquí vemos otro ejemplar. Vean, este como que es más oscuro, y sin en cambio este es más clarito. ¿Ya lo pueden ver? Aquí tienen los números de permiso que vemos en la parte de acá, ¿vale? Son números de permiso. Y estos son ejemplares grandes, supongo que son ejemplares adultos, que vemos justamente en la parte de acá. Vean nada más esta carita tan linda que tiene este condenado. Vean, mis licenciados, como si estuviera sonriendo, ¿no? Una carita pero muy linda. Aquí vemos otro ejemplar, igual grandecito. Vean cómo es que expanden su estómago o la parte del dorso. Se ve padre. Esos son los ejemplares grandes. Y ven nada más, aquí hay ejemplares totalmente bebés. Son ejemplares pequeñitos y muy bonitos. Vean nada más. O sea, yo creo que para tener ese tipo de ejemplares, creo que lo mejor y lo recomendable sería pues tenerlos desde pequeños para cuidarlos al manejo, a la crianza. Lo que sí sé es que estos ejemplares suelen comer mucho, son bastante comelones. Desde una talla pequeña ya comienzan a comer bastante. Y vean, es realmente asombroso. Hay 1, 2, 3, 4 ejemplares en la parte de acá. Vean nada más están viendo lo que estamos diciendo de ellos. Esperemos no se enojen, esperemos no nos muerdan, pero vean, mis amigos. Ejemplares pequeñitos, y ahí tienen su foco de calor para que estén en óptimas condiciones aquí en Animalia. Les digo, ahí están nuestros amigos de Dragon Factory.
que son los encargados de traer y manejar estos ejemplares. Los pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, y ahí está su número de WhatsApp. Vean, sinceramente a mí me gustó mucho este ejemplar. El aquí siento que es muy amigable. Bueno, se ve, falta que al momento de manipularlo sea realmente amigable, mis licenciados, porque vean, es súper padre. Y aquí seguimos. Una de las experiencias que nos puede regalar es que podemos manipular animales pues de gran tamaño. Esos animales ya están acostumbrados al contacto de la gente. Y vean, mis amigos, aquí están pues manipulando, tomarse foto con la gente. Es un animal bastante tranquilo. Ahí están las personas responsables. Pero vean, si quieren tomarse fotos, pueden hacerlo con este animal bastante grande. Y no solamente hay animales, igual hay como decoraciones para casas. Vean, mis amigos, es un buen diseño compartimos en nuestro hogar. Es importante siempre darle un ambiente natural a nuestras casas. Y vean, hay diseños bastante grandes, como vemos en la parte de acá. Hay diseños muy pequeños, como lo vemos aquí. Vean nada más, es increíble cómo es que logran unificar este tipo de plantas para dar un aspecto muy natural. Y si están interesados en adquirir estos, mis amigos, aquí están sus redes sociales. Ustedes lo pueden escanear y lo pueden encontrar. Vean nada más. Es increíble la creatividad que tienen para crear esto. Vamos a acercarnos un poquito más a uno. Y vean, hay texturas, piedras pequeñas, piedras grandes. Y las demás plantas que vemos aquí. Miren, aquí está mejor, fragmentos. Así lo pueden encontrar en redes sociales, fragmentos. Ahí está su número de WhatsApp para quien quiera contactarlo, pues puede hacerlo por esta red social. Encontramos un stand bastante curioso que es esta exhibición museográfica itinerante, que nos comentan que es el arquitecto de Huesos, pues así nos dijeron, este es su logo, y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es como el concepto de tener ya sea una réplica o tener los huesos originales de nuestros animales, dado caso de que se fueran a morir. Vean, el cráneo de un tiburón martillo está justamente en la parte de acá. Y ese es el cráneo de un guauchinango, o sea, de un pez. Vean el tamaño del guauchinango. Seguramente estuvo muy rico, pero vean el tamaño. Voy a acercarme un poquito más para que lo puedan distinguir. Vean, mis amigos, justamente ese es el pez vivo y ese es su sistema óseo. Pueden ver ustedes a detalle los dientes y es bastante grande. Uno pensaría que la rana Pacma no tiene un cráneo o no tiene huesos. Claro que sí lo tiene, pero se ve un animal bastante terso, bastante frágil. Pero vean, aquí está justamente su sistema esquelético. Rana Pacma. Y vean, se ve muy padre. Y vean el cráneo o el sistema óseo del pez cola roja. Aquí está vivo y este es su sistema óseo. Wow, es realmente increíble. Hay de bastantes animales, tanto animales pequeños, como vemos en la parte de acá, como animales un poquito más grandes, como de una oveja. Yo creo que ese todo el mundo lo hemos visto en los taquitos, ¿no? El cráneo de un gato es bastante pequeño. Vean mi mano, ¿sale? Y ese es el cráneo de un gato. Wow, y vean, ahí está el pico de un tucán. Justamente en la parte de acá. Lechuza común, que es este. Halcón peregrino. Y rata parda, gallinas. Vean, el de una gallina. Este sí parece una gallina, bastante, sí. Y vean, una chinchilla. Wow, a veces no logra dimensionar el sistema óseo de los animales. Vean, el de un mono ardilla. Realmente parece el de un humano. Si ustedes quieren tener más información, ahí están las redes sociales. Pueden escanear el código QR. O bien, aquí está el arquitecto de Huesos, que es el encargado de traer esta exposición justamente animales. Mis amigos, claro que no podía faltar la presencia de los peces del mundo acuático aquí en Animalia. Y aquí podemos ver un stand de peces. Y eso es de agradecer porque, licenciados, aquí igual a las personas que nos gustan los peces, igual nos gusta venir a este tipo de stand. Porque mis licenciados saben que igual hay personas que les gustan los reptiles, pero igual les gustan los peces. Así que se agradece que haya un stand, a pesar de que es un evento de reptiles, que haya un stand de acuariofilia. Y podemos encontrar pues este tipo de plantas que se pueden meter justamente nada más las raíces y le da un aspecto bastante natural. Aquí vemos tapete de musgo, que está en 300 pesos. Supongo que debe ser toda esa porción. Aquí hay filtros de como cabeza de poder, cascada, canutillos. Aquí vemos sustrato nutritivo. Y aquí vemos los que siempre podemos encontrar en un acuario, que son los respectivos betas. Hay betas pequeños, betas grandes. Y vean, mis amigos, vamos a acercarnos más hacia un betita. Vean, es muy padre
ver los betitas. Aquí hay más, aquí hay plantas, vamos a nubias, justamente en la parte de acá, aquí hay nubias, aquí hay musgo, aquí hay gambitas, vamos a acercarnos, son gambitas muy pequeñitas. Las gambas ayudan a limpiar las plantas. A veces las plantas suelen pegarse de algunos residuos biológicos de los peces o de las mismas plantas. Y claro, las gambas igual necesitan de nutrirse, pero igual son bastante buenas para limpiar. Y supongo que este debe ser como un tipo de escondite, ¿no? Vean, este sería como un escondite de gambas, porque de peces no creo, un pez atoraría aquí. Pero para unas gambitas creo que se vería muy, muy bien. No sé si ustedes han visto acuarios en internet donde tienen justamente como ese tipo de figuras. Es la figura central y justamente en la parte lateral hay plantas como criptocorine, helechos, o a veces logran tapizar la cabeza de esas figuras de musgo. Y aquí vemos más y más plantas para nuestros acuarios. Plantas, helechos, musgo, anubias y más helechos, mis amigos. Wow, esto es increíble. Y nuestros amigos se llaman Blackfish, justamente como lo vemos en la pantalla. Si los quieren buscar, así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Así que mis amigos de Blackfish, muchas gracias por estar presentes en Animalia y hacer ruido para la comunidad de los peces. Justamente como nos habían comentado en stand pasados, que es importante siempre darle alimento a nuestros reptiles, alimentos que sean previamente cultivados, por así decirlo. Si nosotros nos dedicamos a capturar el alimento, no sabemos la procedencia, si están enfermos esos alimentos, tiene algún fungicida o un pesticida que pudiera dañar a nuestros reptiles. Ese tipo de stand nos ofrece una gran variedad de alimento vivo para nuestros respectivos reptiles. ¿Y vean? Si no me equivoco, esos son zofobas o tenebrios. No me linchen, no me sacrifiquen, mis amigos, pero vean, según yo son tenebrios. Y yo, cuando tenía una tarántula, yo le daba esto a mi tarántula. Lograba comer una a cada tercer día. Aquí vemos, de igual manera para pins o tarántulas más pequeñitas, se les puede dar mosca de fruta. ¿Vean? Justamente esas larvitas, a ver si se ve ahí, justamente esos puntos blancos son larvas de moscas, que probablemente en unas 2 semanas esto va a estar infestado de moscas. Aquí hay, podemos ver cucarachas. Estas cucarachas que yo le he visto que este tipo de cucarachas se las dan a los geckos y a las pogonas. He visto que igual para que tengan una mejor nutrición lo que hacen es bañarlas de calcio, el calcio que vemos en la parte de acá, de esta marca. Las bañan de calcio para que nuestros reptiles se las puedan comer completa. Aquí hay más cucarachas en la parte de acá. Y lo típico, lo que son los grillitos. ¿Ven? Aquí hay una gran variedad de grillos. Y vean, wow, unas cucarachas de Madagascar, que supongo que son para reptiles más grandes. Ahí están los cucarachas de Madagascar, bastante grandes. Y como les comentaba, lo que hace las personas es agregar este tipo de productos, bañan el alimento vivo de este producto y así puede ser más fácil que el ejemplar lo pueda digerir. Aquí hay bastante marcas, hay lámparas y aquí igual pueden encontrar muchos accesorios para sus acuarios. Tanto termostatos como lámparas con UVB y UVA, justamente en la parte de acá. Aquí pueden encontrar pues algunas decoraciones, escondites, como lo vemos justamente aquí. Y aquí es sustrato para ya sea tortugas, ranas o tarántulas. Y ya si quieren algo más artificial o no tienen la posibilidad de mantener plantas naturales, aquí pueden encontrar una gran variedad de plantas para sus terrarios o sus proyectos. Esta tienda está súper surtida. Ahí hay peluches, aquí hay alimento para hámster o para roedores. Y aquí se encuentra todas las posibles decoraciones que pueden encontrar para que puedan ustedes decorar su proyecto. Si quieren contactarlos, se llama Solo Reptiles. Aquí está su número de WhatsApp y supongo que así lo pueden encontrar en redes sociales. Vamos a caminar. ¿Ven? En la parte de acá. Y vean este terrario, No sé si el terrario cueste 1800. Vean. Terrario 1800 y es todo esto. No sé si vean con su sistema de humidificación o simplemente es puro terrario. Y de hecho, aquí pueden ver como un termostato. ¿Vale? Un termostato para checar la temperatura. Creo yo que el precio es bastante bueno, 1800 pesos.
Este puede ser un buen terrario para meter un camaleón, ya que como ustedes saben, la licenciada quiere un camaleón. Entonces, esto puede ser un buen momento o un buen accesorio para montar un buen proyecto. Vean, y es bastante grande. Es muy grande este terrario para algún proyecto. Y no sé si ustedes lo piensan igual. Al hablar de reptiles, uno siempre relaciona este tipo de plantas, ¿no? Y vean, hay una gran variedad de plantas. Creo que mi madre sería bastante contenta en haber venido y conocer cuánta variedad de cactus o plantas desérticas podemos encontrar aquí. Vean este. Es wow, súper genial, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes tamaños. Vean, o vean estos que están aquí. Vean esos. Wow, se ven súper geniales. Creo que esos ya son modificados. Si no me equivoco, como que le cortan al cactus, le pegan otro tipo de cactus. Y vean, mis amigos, justamente estamos caminando, estamos viendo qué podemos grabar. Y vean nada más lo que nos encontramos. Es un camaleón súper enorme el que tiene en la mano. Vean nada más. Wow, es fenomenal, mis licenciados. Es realmente increíble. ¿Ves? Se ve bastante tranquilo, no se ve que sea agresivo o que esté nervioso. Vean, vamos a acercarnos un poquito más. Esperemos que nos puedan ayudar con alguna toma para que ustedes puedan ver. Vean, mis amigos. Wow, está increíble este ejemplar. Voy a acercarme un poquito más. Chulada. O sea, vean el tamaño de la mano de la persona que lo está tomando y vean el tamaño del ejemplar. Es sumamente increíble. Hola, mis licenciados, hay un montón de gente, no sé ni por dónde grabar. Creo que la última vez que vine a Animalia sí había stand, pero creo que ahorita hay muchos más stand. O sea, es asombroso todo esto que puede lograr esta expo para reunir a tanta gente. Siempre le digo que voy a llevarme algo, pero sinceramente pues nunca me llevo nada. Una porque no tengo el espacio, o otra porque a veces sí el presupuesto pues se me sale de las manos. Así que vamos a seguir aquí. A veces es un poquito incómodo que alguien te vea hablando frente a una cámara como loco, pero bueno, creo que es parte del sacrificio que tengo que hacer para llevarles contenido y que ustedes estén entretenidos en este tipo de eventos, licenciados. Así que vamos a ver más qué podemos encontrar y estoy tratando de buscar o de grabar los lugares que tengan animales más exóticos para que ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan ver, licenciados. Así que recuerden suscribirse, darle me gusta y porque créanme que a veces me canso la voz en andar grabando y creo que sí me merezco un exquisito, la diría el buen Mario Vlogs. De hecho, ahorita me lo encontré, a ver si grabamos con él, ¿vale? Así que, licenciados, seguimos grabando y hay que disfrutar de esta expo que es Animalia. Aquí encontramos otro stand de peces, se llama Betas México. Encontramos plantas de bajos requerimientos y vean, aquí hay un raft de una betera que hay ejemplares muy geniales. Vamos a hacer unas tomas de cerca. Y vean, licenciados, wow, son ejemplares espectaculares. La apertura de sus aletas es increíble. Ya saben que los betas nunca deben faltar en los acuarios. Pero vean son sinceramente unos peces asombrosos. Súper geniales, mis licenciados, súper geniales. Y aquí vemos algunos ejemplares como en la parte de acá. Está justamente aquí, mis amigos, vean, está un camaleón y tiene el costo de 2.800 pesos, mucho más enfocado en la cámara. Vean, se ve bastante grande y se pareciera que tiene un buen color. Aquí vemos otro y está justamente aquí, vean, ahí en la parte de acá arribita, ahí de igual manera tiene un costo de 2.800 pesos. O sea, vean el tamaño de este camaleón y ahora vean el tamaño de este señor camaleón. Vean, mis licenciados, vean nada más. Es bastante increíble el tamaño de este camaleón. Este es un macho, tiene un año y tiene un costo de 3.500 pesos. De igual manera este es otro macho, vean, bastante activo. Súper bien aclimatado al parecer. Vean, camina muy bien, se ve activo y tiene un costo de 3.000 pesotes. Y estos números que tienen en la parte de acá, en la parte de abajo, en todos los racks, como aquí o como acá, son los permisos que tiene. Este es un High Pit, creo que sí, no conozco muy bien. Cuesta 2.800 y es el que vemos en la parte de acá. Se ve bastante gordito este condenado. Y aquí vemos más pequeñitos, como vemos en la parte de acá. Este tiene un precio de 1.000 pelucholares. Seguramente
ustedes van a preguntar dónde es que pueden encontrar sus ejemplares, dónde lo pueden adquirir y todo ese tipo de cosas. Vean, ese es el stand de nuestros amigos y si ustedes quieren contactarlos, así lo pueden encontrar en redes sociales como Hecho en México Reptiles, ¿vale? Creo yo que tienen ejemplares muy grandes como el que vemos en la parte de acá y a un excelente precio. Así los pueden encontrar para que se pongan en contacto y pues compren un ejemplar. Vean, sinceramente este sí está muy, pero muy grandecito y 3,500 pesos. Sinceramente me llamó mucho la atención porque había tanta gente acumulada en esta zona. Y aquí hay una pitón de Burmese, Perla Green, creo que así se llama. Ahora tenemos un poquito más de cerca. Y vean mis amigos, tiene un precio de 20,000 pesos esta pitón. Está bastante grande. Wow, no sé quién podría llevarse ese tipo de animales, pero es realmente asombroso. Vean nada más, o sea, vean cómo brilla su piel. Y se ve bastante tranquila en licenciados, pero yo sinceramente no me atrevería a poder agarrar o tener como mascota este ejemplar. Pero vean mis amigos, es sumamente increíble. Estoy seguro que alguien podría llevárselo. 20,000 pesos creo que es una, no sé si está barato, está caro, desconozco de las pitones, pero yo creo que debe ser algo a buen precio. Sinceramente, ese es un nicho que creo que apenas va comenzando, desconozco, o sea, si sean mis licenciados, que es el tema de las hormigas, ¿vale? Es un tema, pues yo en lo personal desconozco, pero pueden ver que hay una gran variedad de hormigas, o sea, pueden tener aquí su hormiguero, por así decirlo. Vean, es asombroso ver cómo animales tan pequeños la gente los busca, los cuida y de hecho como que plantea o trata de tener un hábitat para esos animales. Pensé que nada más eran puras plantitas y vean esto, o sea, es como un nido, no sabría decirles, pero qué mejor que los expertos nos digan de qué va su proyecto, qué tan antiguo es, si es nuevo o algo por el estilo. Y nos explique cómo es que podemos meternos, sumergirnos en el mundo de las hormigas. El hobby ya tiene aproximadamente como 15 años. Conozco a personas que ya tienen más o menos 15 años en este hobby. Y pues, ¿de qué se trata? Pues de cuidar hormigas. ¿Cómo que hormigas? Sí, pues sí, mira, todo empieza desde el vuelo nupcial. ¿Qué es el vuelo nupcial? Es cuando dos hormigueros salen las reinas y los machos, los cuales se pueden identificar porque tienen alas. Esas hormigas que tienen alas, llamadas hembras y machos, comienzan a volar en el aire, se encuentran en el aire, se pega el macho a la hembra comenzando a fecundarla y una vez que ya queda fecundada la hembra, caen al piso, el macho se despega y muere y la hembra se queda fecundada durante toda su vida y hay probabilidades de que se quite sus alas o no, eso ya es casi que suerte. Entonces, ¿cómo sabes cuál es una reina? Aquí podemos identificar muy fácilmente a la reina. ¿Cómo? Por su tamaño y por sus cualidades. Por ejemplo, las obreras son muchísimo más pequeñas y cuentan con un gáster casi al tamaño de su tórax. Y la reina cuenta con un gáster más alargado y más grande al tórax y pues se puede notar en que es demasiado grande. Tenemos varios tipos de especies de reinas. Tenemos, por ejemplo, también la famosa cortadora de hojas. La especie se llama Ata mexicana. Y estas se dedican a cortar hojas, la llevan a su hongo para que la pueda consumir el hongo y pueda crecer. Y ellas se alimentan de ese mismo hongo. Se podría decir que cultivan su propia comida. También de las más raras que podemos llegar a traer son como estas. Esta es una Ectatoma tuberculatum y esta se encuentra mayormente en las costas de México. Ok, ¿cuál es la razón de que tenga estas divisiones? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Hormiguero? ¿Terrario? Ah, sí, efectivamente, tenemos también varios tipos de hormigueros, lo que como pueden ser hormigueros de madera. Todo esto los hacemos nosotros a mano. Y pues también tenemos cuentan con un sistema de humedad por evaporación, la cual tú le inyectas agua y a la hora de que se evapora se queda pegada a la micromalla para que de ahí la puedan tomar ellas. Perfecto. También tenemos este tipo que se llama tipo Aiton, que es como si fuera de cemento prácticamente. Aquí tenemos una colonia ya mayormente desarrollada de Camponotus rubritórax, que se puede notar que les brilla un poquito el gáster o la cola, se le podría decir. Ok, si yo quisiera tener hormigas, puedo tenerlas sin importar la variedad.
con este hormiguero o con este hormiguero, o depende de la variedad de la hormiga para tener su hábitat? Depende de la especie. Por ejemplo, esta que es más de arena se puede dar mejor en uno de tipo Aiton, o como ya dijimos, uno que es como tipo cemento. Okay. Esta que es una Camponotus, estas son arborícolas. Estas se dan muchísimo mejor en los de madera. También se pueden llegar a dar en estos y se dan muy bien, pero lo que más recomendamos es en los de madera, porque exactamente estamos intentando adaptarnos a su estilo de vida, que es el arborícola. Y pues también tenemos de este tipo de hormigueros muchísimo más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos una Myrmecocystus mexicanus, mejor conocida como hormiga mielera. Esto, la intención de que tenga estas divisiones es que en un futuro todo esté poblado. Ajá, para que pueda ir avanzando o llenándolo poco a poco. También traemos hormigas pues muchísimo más raras, como lo que pueden ser unas Camponotus singularis. ¿Esas son nacionales o son ya como? Estas son de importación, estas son de Tailandia. Es de las hormigas más grandes del mundo. Bueno, de verdad que es un mundo Sí, de es- las hormigas. sí, es Uno un- pensara que nada más hay una especie de hormigas, pero no se da Sí, las cuenta rojitas comunes la chiquitas. diversidad, la dimensión de las hormigas que pueden Sí, así encontrar. es, hay demasiadas. Estoy seguro que habrá quien esté interesado en adquirir o sumergirse más en este mundo de las hormigas, y es importante que siempre tengan una correcta orientación. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde los pueden Claro que buscar? sí. Pues mira, aquí en nuestra tarjeta de presentación, nosotros somos Myrmetsas y contamos con Instagram, TikTok y Facebook. Por cualquiera de las tres nos pueden contactar. Al igual aquí están nuestros números, porque luego como vendemos cada quien, dicen, no, pues el que me atendió, y ya pues mejor pusimos los nombres para más fácil. Yo soy Ángel Martínez para servirles y pues nosotros somos Myrmetsas. Es importante que si ustedes quieren ingresar en este mundo de las hormigas, tengan una correcta orientación, porque no creo que nada más es tenerlas por tenerlas, deben tener, creo que ciertas características, ciertos requerimientos para que las hormigas vivan, se reproduzcan y sea una estancia agradable en este hobby. Muy bueno, Ángel, gracias Claro por que darme sí. la oportunidad de conocer más sobre este mundo. Sí, claro. Estoy seguro que a muchos de los iniciados les va a encantar sumergirse en el mundo de las hormigas. Sí. Muchas gracias, hasta luego, bendiciones. Vean, mis amigos, lo que uno se encuentra en Animalia. Imagínense lo sudado que debe estar la persona que está ahí adentro. Debe ser realmente ahí medio caloroso. Pues digan que le hagamos paso. Por favor, vamos con una caja grande, vamos a... Wow, no, hombre, qué caja tan más grande. No, hombre. Licenciado, yo haría eso solito, ¿eh? Solito cargaría eso. Pero bueno, en fin. No se crean, ¿eh? Para que vaya a ver si veo, no se crean. Vean, mis amigos, seguimos caminando aquí en Animalia. Realmente es asombroso y hay algo que les quiero mostrar a continuación que es realmente increíble. Licenciados, no podíamos irnos sin saludar a Rectic Woman. Hola, Rectic Woman, hola, licenciada, ¿cómo estás? Veo que estás un poquito cansada y está un poquito afónica. Platícanos. Ya, sí, de plano, desde ayer gritando y demás. Como nos llama la atención de que obstruimos los pasillos, entonces siempre estoy, no me obstruyan los pasillos, por favor, etc. Pues bueno, gajes del oficio. Exactamente. Justamente llegamos en el momento donde guardaron la tremenda mascotita que tienen. Yo miraba cómo la colocaban, la ponían para las fotos y yo creo que debe ser bastante cansado manipular un animal de ese tamaño. Sí, la verdad es que no es cualquier cosa, se ve fácil, pero los que estamos aquí para estar quitando y poniendo, aparte acomodándoselas, porque pues obviamente la gente que no tiene experiencia la suelta y se va, entonces córrele, cárgala y acomódala. No, es un rollo, pero contentos de que cada vez que viene gente nueva que nos ha tomado fotos con Venus o cualquier otro ejemplar que traemos, les podemos explicar, les enseñamos y ampliamos pues el conocimiento que hay sobre pues, estos animales, ¿verdad? ¿Os puedes comentar? Ya vimos el ejemplar que ahorita ya está descansando, que por manipulación es probable que descanse, Sí. pero vimos que traes otro ejemplar. ¿Puedes platicarnos qué variedad es, de qué se trata? Ah, sí, claro. Este macho que traemos aquí, este es su debut en esta Animalia. Este es un machito cow, tiene 1 año. Ve nada más la preciosidad. Es cría de nosotros, por supuesto. Qué mejor calidad para las fotos que nuestras propias crías. Y pues, ¿qué te digo? Para mí es hermoso. ¿Tú cómo lo ves? No, pues igual, y es realmente increíble que ya tenga ese tamaño siendo una de tus crías. Sí, así Más es. o menos, ¿cuánto tarda en llegar un ejemplar de ese tamaño? Pues mira, la verdad es que le estamos dando a él cada semana
pues creo que está alcanzando un tamaño considerable y bueno para que no le dañe sus organitos ni nada de meterle power flip, nada de eso. Entonces hay que ir conforme a las reglas y ahorita que ya pasó el año y no queremos un macho tan grande, le vamos a espaciar el alimento a 10 días. Entonces de esa manera, sin problema, va a crecer como unos 3,5 metros. ¿Para qué? Porque está planeado para traerse a las expos, para fotos, y sea un ejemplar manipulable, de buen peso, buen tamaño y que se ve impresionante. Ok, y lo que vemos, estoy seguro que todos los ejemplares que ustedes manejan ya vienen con una prueba de manipulación, ¿no? Sí, por supuesto. Como te digo, este tiene un año y durante la estadía en la casa, pues hay que sacarlo mientras estás limpiando. A lo mejor mientras limpias crías, que es más fácil, te lo traes en el cuello y eso, de esa manera él se acostumbra y por eso es que se presta para las fotos. Mientras veamos que sigue aventando mordidas o así, no vienen para acá. Okay. Y es importante recalcar esto porque yo he visto personas que compran este tipo de ejemplares, pero a veces el ejemplar es muy hostil, no tiene una buena manipulación. Y el que ustedes, los ejemplares, las crías que ustedes manejen ya vengan con este ambiente, con este contacto de ser humano y animal, creo que es de mucha ayuda y es un plus que ustedes dan a sus mascotas, ¿no? Sí, por supuesto. A todas las crías se les da manejo porque se les limpia cada tercer día, se les pone agua, etcétera. Entonces empiezan a acostumbrarse. Ojo, pero siempre hay ejemplares temperamentales que nos indican o nos dan ese clic de que no me toques, o sea, te soporto que me manipules, me cambies, me pongas agua y todo, pero de que me estés cargando, no. Entonces a esos animales no se les da el manejo para venir a expos, a ningún lado, porque no podemos arriesgar a la gente y mucho menos a nuestro ejemplar. Perfecto. Porque los queremos mucho también. Entonces, pues sí, hay que tener ya ojo para todo eso igual. Obviamente ustedes ya tienen la experiencia. Ya y por el supuesto. manejo, ¿no? Ya decimos, este sí, este no, este sí, este no. Porque es más fácil. Ahora que falleció Zeus, pues necesitamos otro ejemplar grande y pues ya estamos viendo que este sea el prospecto para la sustitución. ¿Será posible que me den chance de poder manipularla y cargarla? Ay, por supuesto, claro, con confianza. Ustedes me dicen qué tengo que hacer. No tengo que poder apretarla fuerte. No, así te la va a poner mi hija en el cuello. Ay, canijo. Ahí está. Ok. Bueno, pues amigos, se siente la fuerza que te ejerce el ejemplar. Siendo un ejemplar tamaño, ya no me imagino el ejemplar que acaban de guardar, la fuerza que tiene, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Venus pesa 60 kilos. Ok. O sea, es una cosa... No, la que está guardada. Es una cosa preciosa. Ok. El manejo, al momento de manipular, ¿uno tiene que hacer presión o...? No. Debes de dejarlo que fluya. Solito, como si estuviera en su hábitat, así de que en un arbolito y eso. Ya sientes que se te va, lo vas a jalar, no con tanta fuerza. Ok, mi reptil, sinceramente siento que voy a desmayarme al tener este ejemplar. No, mira, y lo puedes jalar para acá y ahí está. Manipulado, sin problema. Te juro que mis manos están sudadas al jugar este ejemplar, me dan bastante miedo, pero ven, yo que no estoy acostumbrado a manipularlo, puedo hacerlo sin ningún detalle. Sí, sin problema. Y aquí los animales se les da mucho descanso, porque no podemos tenerlos tanto tiempo afuera. Perfecto. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? Nosotros nos encantan. Con el ejemplo se predica, ¿no? Así es, exacto. Y bueno, chicos, ya saben que si quieren comprar algún ejemplar como esta preciosura o como cualquier otro de nuestros ejemplares, que hay de precios, ustedes lo saben, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Reptil Woman, TikTok Reptil Woman, también en Instagram Reptil-Woman01. ¿Qué otra red me falta? Creo que nada más. YouTube, por supuesto, Reptil Woman también. Nosotros no nos quebramos la cabeza. Y obviamente ya tenemos un local fijo en el mercado de peces de la Morelos, ahí en el Metro Morelos, unos cuantos pasos, ahí estamos, con peces, con reptiles, anfibios, etcétera. Hay una variedad enorme. Si alguien quisiera algún envío de un ejemplar, ¿lo pueden hacer? Ah, sí, por supuesto. Se envía a toda la República, ya sea aéreo, con envichos o logística, e inclusive ya estamos manejando lo que son envíos en autobús. Y sobre todo, la legalidad. Principalmente, muchachos, 100% siempre legales. con papeles. Por supuesto. Sí, licenciada, mi Reptil, gracias por esta entrevista. Gracias, como realmente siempre, que es un placer. tu ejemplar, tu cría es increíble. Ay, gracias.
Pues, licenciados, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Traté de grabar lo más importante, lo más interesante, que no se repitiera lo que siempre grabamos en cada Animalia. Realmente es un montón de ejemplares, son un montón de especies y es a veces un poquito complicado el poder hacer una buena toma porque se mueven, son nerviosos y lo que menos queremos es que se estresen. Así que espero que esta edición de Animalia les haya gustado. De ser así, no olviden suscribirse, darle me gusta y obviamente dejar su respectivo comentario. Es importante apoyar este tipo de eventos porque eso le da difusión al hobby, los reptiles. Y ya saben, cuando se trate de eventos de peces es importante que apoyemos. Pues, amigos, me voy bastante contento de esta edición de Animalia. Ahora sí traté de grabar, desde que llegué grabé porque luego me puedo platicar con los licenciados, que eso y el otro. Que por cierto, muchas gracias a los licenciados que me encontré, que me saludaron y eso es de agradecer. Así que me voy bastante contento. Ahorita mismo tenemos que irnos a la Tapo porque hoy mismo nos regresamos. Sin más que decir, mis amigos, les recuerdo mi nombre es Alberto. Esto fue la comunidad de Acuario Tehuacán y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.